Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a comenzar con el repaso de la lección número 1 del nuevo trimestre, que sería el cuarto y el último de este 2025, que ha sido titulado Lecciones de Josué acerca de la fe. Y pues nuestra primera lección es para el 4 de octubre del 2025, titulado La fórmula del éxito. Antes de comenzar, como siempre, les invito a que me acompañen a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, poder meditar en ella, poder aprender de ella, Señor. Rogamos con todos nuestros corazones, Padre, que puedas transformarnos a una mente semejante a la de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a cambiar, a que seamos moldeados por tu gran poder, y que tu misericordia nos alcance, Señor, y tu gracia nos transforme. Te lo pedimos todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar con el siguiente texto, Josué 1:7, que es el texto para memorizar de esta lección. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Claramente, la clave del éxito desde que entramos a la lección ya la tenemos aquí. El texto para memorizar creo que es clave para entender la fórmula del éxito. Aunque la lección nos va a aportar algunos otros matices de la vida de Josué, pero creo que toda la clave está resumida precisamente en este pasaje. Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es esforzarnos. Esforzarnos todo lo que podamos, aunque nuestras fuerzas se acaben, hay que darlo todo por poder ser semejantes a Cristo, obviamente con su ayuda. Y al mismo tiempo, esto requiere valor. Por eso Dios le dice a Josué: sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Claramente el servir a Dios es un acto de esfuerzo y de valentía. Son dos cosas que Dios sabe muy bien que nosotros tenemos que aprender. Por esa razón se las dijo a Josué. E incluso él añadió: mientras no nos apartemos de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, todo aquello que nosotros emprendamos, dice aquí, va a ser prosperado. Es decir, nos saldrá bien. Así que vamos a adentrarnos un poco más en la lección del sábado. Y la lección nos dice lo siguiente acerca del libro de Josué. Trata prácticamente acerca de nuevas posibilidades. Moisés, quien había sobresalido durante 40 años de la historia de Israel, era parte del pasado. El éxodo de Egipto, el recorrido por el desierto, trágicamente marcado por la rebelión y la obstinación, habían terminado. Una nueva generación dispuesta a obedecer a Dios estaba lista para entrar en la tierra prometida, no como una expectativa que cumplir, sino como una experiencia que debía ser vivida. Es decir, ya se había llegado el momento de poder entrar a la tierra prometida. Y claramente se tenían que hacer esfuerzos y se tenía que tener valor para poder entrar a ella. Por eso en el espíritu de profecía o en las notas de Elena de White, encontramos esta parte que me gustó bastante de esta parte del sábado. Dice: después de la muerte de Moisés, Josué había de ser el dirigente de Israel que tendría que conducirlos a la tierra prometida. Realmente, si nos ponemos a pensar, Moisés había hecho demasiado por el pueblo a través de Dios. Y ahora le tocaba a Josué. Prácticamente Moisés los saca de la tierra de esclavitud y Josué los va a introducir en la tierra de la libertad o la tierra prometida. Había sido su primer ministro durante la mayor parte del tiempo que los israelitas dedicaron a peregrinar por el desierto, de manera que Josué no era alguien que no conocía cómo dirigir o cómo tratar un pueblo. Pues como bien dice esta parte, él había sido el primer ministro, por así decirlo. Había visto las maravillosas obras realizadas por Dios por medio de Moisés y comprendía bien la disposición del pueblo, es decir, sabía cómo el pueblo era, hacia dónde se inclinaban sus corazones. Dice aquí: el Señor prometió a Josué que estaría con él como había estado con Moisés. Es decir, así como Dios hizo maravillas a través de Moisés, así como Dios estuvo dando libertad y paz a través de él, Dios iba a hacer lo mismo con Josué. Y nos dice esta parte: y que obraría para que Canaán le resultara fácil de conquistar, con la condición, noten, de que fuera fiel y guardara todos sus mandamientos. Aquí está la clave, hermanos. A veces si nosotros queremos ser, o mejor dicho, si nosotros quisiéramos conquistar nuestros corazones de tal forma que dejáramos de pecar, o quisiéramos, no sé, tal vez conseguir un mejor trabajo, estar bien con nuestra familia,
entre muchas otras cosas, si quisiéramos llegar a esa conquista, la única condición es que seamos fieles a Dios y guardemos sus mandamientos, y Él hará prosperar nuestros caminos. Dice aquí, Él estaba preocupado por saber cómo cumpliría su comisión de conducir al pueblo a la tierra de Canaán, pero estas palabras de ánimo disiparon sus temores. Y ojo aquí, hermanos, estas palabras no solamente son para Josué, sino también deberían de ser palabras para nosotros. Creo yo que todos hemos sentido temor al buscar esas nuevas oportunidades o mejoras en nuestra vida. E incluso si lo pasamos ya a algo más espiritual, ese temor de ir a hablarle a otros de Cristo puede ser algo abrumador. Puede incluso llegar a impedir que nosotros salgamos y prediquemos. Pero Dios promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces es bueno que nosotros tengamos en mente estos detalles. Ahora, pasando a la parte del domingo, este día de la lección se titula Un nuevo Moisés. Nos invita a que leamos Deuteronomio 18, 15 al 22 y después Josué 1 del 1 al 9. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciéndose eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de Moisés? Noten, vamos a leer primeramente el texto de Deuteronomio. Dice aquí: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová, y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es simple y fácil. Si ponemos atención en esta parte, lo primero que Dios está haciendo con su pueblo es darle la seguridad de que Dios los va a seguir guiando a través de un profeta. Un profeta, como dice aquí, como Moisés, porque aquí está diciendo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahora, cuando pasamos al texto de Josué, no podemos asegurar que Josué sea ese profeta. Sin embargo, sabemos que claramente Dios escogió a Josué para poder dirigir la obra que iba a emprender. Por eso en Josué 1 del 1 al 9 nos dice lo siguiente con respecto a Josué. Y con esto vamos a responder la pregunta: ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciéndose eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de Moisés? Dice aquí: Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí es el verso 5. Ahora pasemos a los otros versos, que serían del 6 al 9. ¿Cuál era la condición principal? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, y quiero hacer hincapié aquí, hermanos, noten cómo Dios le está repitiendo la frase 2 veces para reforzar la idea en él de lo que tiene que hacer. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Después en el verso 8 dice lo siguiente: Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él,
Noten qué importante es que nosotros, incluso hermanos, porque aquí están las claves del éxito, por eso les decía, siento que en el verso 7 está resumido todo. Sin embargo, el verso 8 nos dice cómo es que podemos seguir esforzándonos y ser muy valientes sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Dice aquí que la clave está en que las palabras de Dios nunca se aparten de nuestra boca, sino que meditemos de día y de noche en ellas. Esa es la clave, hermanos. Todos nosotros debemos de tener la costumbre de orar y estudiar en la mañana y en la noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Noten, si queremos tener una vida próspera, debemos de ser obedientes a Dios. Dice, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Noten que lo está repitiendo una tercera vez. Dios, hermanos, en la Biblia, y creo yo que todos nos hemos dado cuenta de esto, jamás repite algo a menos que sea muy, muy importante. Es como cuando vemos el libro de Daniel. Ustedes recuerdan que en el libro de Daniel Dios está repitiendo las profecías mediante diferentes símbolos. Es porque Dios quiere que pongamos mucha atención a esos detalles. Lo mismo está pasando aquí. Nos está repitiendo 3 veces ese punto. Esforcémonos y seamos valientes, porque esa es la clave. No temer ni desmayar, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Es decir, lo que Dios quiere, hermanos, en todo momento, y ya lo vimos en el trimestre anterior con lo del tabernáculo, Dios siempre ha querido habitar entre nosotros, y específicamente Dios quiere habitar en nuestros corazones. Es decir, no quiere estar de forma externa en un santuario, sino en el templo de nuestras almas. Por esa razón, Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. No hay que desmayar, no hay que desalentarnos, no hay que entristecernos. Realmente con Dios podemos lograr todas estas cosas. Por eso aquí en la pregunta, ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciéndose eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de Moisés? Porque precisamente Dios quiere mostrarle al pueblo que Él cumple sus promesas. Así como Dios le hizo la promesa cuando Moisés aún estaba al pueblo, de que no los dejaría sin guía, sino que les levantaría profeta, y en este caso, pues Dios eligió a Josué para que siguiera manteniendo al pueblo unido, así también lo hará a lo largo de la historia, hermanos. Dios va a seguir utilizando hombres que sean consagrados a Él, que se esfuercen y sean valientes, que no se aparten a la derecha ni a la izquierda, hombres que mediten en el libro de la ley de día y de noche, porque de esos hombres necesita Dios para poder cumplir sus planes. Recuerden, hermanos, que aún los ángeles pudieran completar la obra que a nosotros nos corresponde, pero Dios no lo quiere hacer así. Dios quiere que tanto tú como yo participemos de la obra de redención del hombre. Por esa razón, nos muestra todas estas lecciones para que aprendamos, nos esforcemos, seamos valientes y hagamos su obra con éxito. Ahora, dentro de este mismo día, en las notas biográficas tomé esta parte del texto de Conflicto y Valor, 20 de abril, de la página 116. Y me gustó mucho, porque de alguna manera lo podemos conectar con los textos que acabamos de leer. Dice, si los hombres caminan en el sendero que Dios les ha señalado, porque recuerden que Dios no quiere que nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, tendrán un consejero cuya sabiduría está por encima de toda sabiduría humana. Es decir, de alguna forma, los consejos que Dios nos da en su palabra serían los únicos que necesitaríamos para poder hacer las cosas correctamente. Dice, Josué era un general sabio porque Dios era su guía, y no porque Josué tuviera más inteligencia o algo por el estilo, sino que Josué sabía que si hacía de Dios su guía en su vida, Dios claramente iba a guiarlo correctamente. La primera espada que Josué usó fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios, hermanos. Esa es parte de las claves que vamos a ver a lo largo de esta lección. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debido a que Josué tendría que hacer frente a las influencias más fuertes que se levantarían en contra de sus principios de justicia, el Señor misericordiosamente le encomendó que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Y esto es algo que también nos va a pasar a nosotros, hermanos. Porque en aquella época tal vez podamos pensar mucho en las cuestiones bélicas, ¿no? Como guerras, las naciones que estaban en ese lugar, etc. Pero realmente, hermanos, la batalla más grande que estamos librando cada día no tiene que ver con cosas bélicas en el mundo. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus ángeles.
Realmente tenemos que vencer todas estas cosas y buscar a Dios tan fuertemente para que todas esas influencias, aunque sean de las más fuertes, nosotros podamos mantenernos en los principios de justicia. Debía seguir un camino de estricta integridad, y eso es algo que nos falta a todos, que seamos estrictos en nuestra integridad. Si no hubiera habido peligro delante de Josué, Dios no le hubiera repetido una y otra vez que fuese valiente. Claramente en nuestra vida también tenemos peligros, hermanos, y debemos de ser sabios. Debemos, en primer lugar, evitar esos peligros. En segundo, si Dios permitió que cayéramos en ese lugar, ser valientes, ser esforzados, ser estrictamente íntegros. Ahora, después se nos invita a que leamos Éxodo, Números y Deuteronomio, pero solamente vamos a leer algunos versículos, no todos. Dice, ¿qué dicen estos textos acerca de Josué? Es decir, la lección ahora nos va a presentar cómo Josué se dirigía en todos esos lugares o aspectos de su vida. Por ejemplo, al leer Éxodo 33:11, nos damos cuenta que Josué era alguien apegado a Dios desde el comienzo. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Mas el joven Josué, noten, su criado, hijo de Nun, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto me recuerda mucho a ese pasaje del Salmo, no recuerdo si lo escribió David o Salomón o algún otro, pero menciona que mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pienso que este era como que el pensamiento de Josué. Entre más cerca esté de Dios, más estaré habilitado para hacer lo bueno. Porque realmente, hermanos, si nosotros estuviéramos tan apegados a Dios, recuerden que Dios es un ser santo y obviamente esa santidad estaría con nosotros. Ahora, si leemos Números 14:6, el 30 y el 38, dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, aquí los está mencionando a ambos, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. No sé si recuerdan esta escena, pero recuerden que enviaron a 2 espías a investigar la tierra, y dentro de esos 12, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que dieron un informe correcto de la tierra. Sin embargo, los otros 10 se opusieron. Y es interesante ver este detalle porque, de alguna forma, estamos viendo que era tal la fe y la confianza que tenía tanto Josué como Caleb en Dios, que ellos decían que sí podían ir a esa tierra y conquistarla. Ahora el verso 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual juré que os haría habitar en ella, excepto, dice, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ellos fueron, hermanos, de toda esa generación que estaba en ese momento, los únicos que no murieron. ¿Por qué? Porque habían sido leales a Dios. Dice, mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Si pasamos ahora a Deuteronomio 31:23, dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y sé valiente, pues tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Claramente todos estos pasajes nos hacen ver una cosa, que Josué todo el tiempo estuvo apegado a Dios, y claramente ese apego que tuvo hacia Dios permitió que el carácter de Josué fuese moldeado para que fuera un leal siervo de Dios. Ahora, pasando a la parte del lunes, esta parte de la lección se llama pasa, posee, reparte y sírvete. Y nos invita a leer el capítulo 1 de Josué. Dice, ¿qué podemos aprender acerca de la estructura del libro a partir de este capítulo inicial? Ojo, podemos tal vez leer todo el capítulo, pero tal vez esto sería pesado porque realmente esto es un resumen. Así que solamente vamos a leer los últimos versículos de ese texto como para entender parte de esa estructura. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Algo que nosotros vamos a notar dentro de la lección y sobre todo dentro de la estructura del libro de Josué es precisamente el título que encontramos aquí. Pasa, posee, reparte y sirve. Así de sencillo.
Todo lo que vemos en el capítulo 1 tiene que ver con el hecho de que Dios iba a hacer que Josué pudiera pasar al otro lado del río y poder conquistarla a tal punto de poseer la tierra. Una vez poseída la tierra, lo siguiente que iba a hacer Josué era repartir. Recuerden que Dios quería repartir la tierra entre las 12 tribus. Por esa misma razón, el título de repartir. Y finalmente, Él sirve. Es decir, sigue haciendo la obra. Sigue participando de las labores, en este caso, del cielo. Ahora, el Espíritu de Profecía, en palabras de vida del Gran Maestro, nos dice lo siguiente: en todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán. Ojo con esto. La razón por la cual Josué estuvo habilitado para hacer toda esta labor es porque en todo momento él presentó un sacrificio ferviente y sincero. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. De tal manera que sus facultades se acrecentaron. Mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios trabajará en nosotros, sojuzgando las viejas inclinaciones. Todo esto es clave, hermanos, para que podamos vencer el pecado y tengamos éxito. Si nos ponemos a pensar en los instrumentos, por ejemplo, no sé, tal vez pensemos en un serrucho, alguna sierra, alguna máquina, ¿no? Nuestro carro, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Si éstas llegaron a oponer resistencia, salimos lastimados. Por ejemplo, no sé, si tuviéramos una motosierra, por ejemplo, me ha tocado ver casos donde si no haces buen uso del equipo, a veces la motosierra se regresa hacia contigo y te lastima. No es que tenga vida, sino que simplemente el mal uso provocó que uno saliera herido. De igual forma, si nosotros no nos entregamos completamente a Dios, permitiendo que Él nos utilice sabiamente, si oponemos esa resistencia, vamos a salir lastimados. Por eso es que no podemos vencer nuestras viejas inclinaciones, porque no dejamos que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros con plena libertad. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, a veces nos oponemos o no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestras viejas inclinaciones tomen el control. Nuestras facultades van decreciendo en todo caso. Pero cuando dejamos que Dios obre en nosotros con plena libertad, nuestras facultades se acrecientan de tal forma que podemos someter nuestras viejas inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas, dice, y formando nuevos hábitos. El hacer lo bueno, hermanos, tal y como lo dice aquí, son hábitos. Hacemos lo malo porque hemos estado habituados a hacer lo malo. Cuando dejamos que Dios obre en nosotros, Dios obra nuevos hábitos, nos quita las viejas inclinaciones. Por tanto, esas propensiones que antes eran poderosas en nosotros, se vuelven pequeñas, débiles, y por eso podemos someterlas. Dice, cuando apreciamos y obedecemos las inclinaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder, y para hacer una obra mayor y mejor. Esto me recuerda mucho a los músculos. Conforme tú vas haciendo ejercicio, el músculo se va adaptando al peso al que lo sometes. Y cuando llegue a ese punto y tú agregas más peso, el cuerpo se adapta y comienza a hacer que el músculo pueda resistir el nuevo peso. Es decir, nos estamos habilitando para cargar mayor peso. En este caso pasa lo mismo. Conforme más libertad le damos al Espíritu de que obre en nosotros y obedecemos a esas indicaciones, nuestros corazones se preparan para recibir más y más de su poder. Así podemos hacer obras más grandes y mejores. El humilde obrero, ojo con esto, que responde obedientemente al llamado de Dios puede estar seguro de que recibirá ayuda divina. Hermanos, Dios jamás nos va a hablar a hacer su obra y nos va a dejar solos en el camino. Si Él nos hace un llamado para trabajar en el ministerio o en la obra de Dios, es porque Dios nos va a estar guiando durante todo ese trayecto. Nos va a habilitar, nos dará dones, nos dará facultades, hará que incluso si tenemos inclinaciones todavía malas, por estar sirviendo con fidelidad, nos ayudará a vencer esas mismas propensiones. Ahora, la parte del martes también trae cosas interesantes. Por ejemplo, el concepto de herederos de las promesas. Nos invita a que leamos el libro de Josué y Hebreos. En aquel momento la tierra prometida era exactamente eso, una promesa. Sin embargo, Dios la llama herencia. ¿Qué significa ser herederos de las promesas? En estos versículos pues no los vamos a leer porque ya los leímos hace un momento,
Y lo que vimos es que Dios iba a dar en heredad toda esa zona. De hecho, le especifica, ¿no? Desde tal lugar hasta tal punto y luego de este a este lado, todo esto será para ustedes porque se los prometí a sus padres, se los juré a ellos. Entonces, vamos a ver qué significa esto en el contexto de Hebreos 6:17 al 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y cuando Él jura algo, lo cumple. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, claramente, hermanos, es imposible que Dios mienta, porque de otra forma, ¿por qué obedeceríamos a alguien que nos miente? Es imposible esto, hermanos. Dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque recuerden algo, hermanos, el pueblo de Israel, o mejor dicho, desde Abraham, Dios le hizo el juramento de que la tierra donde él estaba pisando iba a ser suya. Sin embargo, Abraham no obtuvo esa promesa en ese momento. De hecho, el libro de Hebreos 11 menciona un poco acerca de eso. No la obtuvo, pero él la apreciaba mirándola hacia lo lejos. E incluso él mejor esperó una promesa todavía mucho mejor, la cual es la patria celestial. De la misma forma, cuando nació Isaac, cuando nació Jacob, ninguno de ellos vieron la promesa cumplirse. Incluso hasta los 12 patriarcas, Judá, José y todos esos hermanos, ninguno de ellos estuvo presente cuando pasó la repartición de la tierra. ¿Y a quién le tocó? Precisamente a sus descendientes. Es decir, Dios cumplió sus promesas. Obviamente no en el tiempo en el que esperamos, porque los tiempos de Dios son diferentes a nosotros. Por eso en la historia de los patriarcas y profetas, en las notas menciona lo siguiente con respecto a estos eventos. Pero Dios no faltó a su palabra, ni tuvo en esta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque solamente es un pedazo de tierra terrenal. Recuerden, hermanos, que todo lo que pasa en nuestro mundo está condicionado por el pecado, y la paga del pecado es muerte, por lo cual toda cosa que existe en nuestro mundo está destinada a perecer. Toda, porque el pecado así es. Por eso Dios, cuando hace las promesas, no nada más estaba haciendo una promesa terrenal sobre Canaán, sino que también al mismo tiempo estaba haciendo una promesa celestial en cosas incorruptibles, cosas que no desaparecen, cosas que son eternas. Por eso dice aquí, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tardó mucho, porque realmente si pensamos para el tiempo de Abraham, hasta el tiempo de Moisés y todos ellos, o mejor dicho, hasta el tiempo de Josué, realmente pasaron muchos años, incluso hasta siglos. Pero dice aquí, un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Solamente Dios conoce el tiempo perfecto para poder hacer cumplir su palabra. Dice, puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado sin duda vendrá, no tardará. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra, porque al final, todo nuestro mundo, todo este planeta al que llamamos tierra, todo será restaurado a algo celestial, algo incorruptible. Por esa razón, las promesas no solamente son dadas por Dios en cosas terrenales, sino en cosas espirituales o celestiales. Así que cada uno de nosotros debe de pensar en esa herencia, y no tanto hacer las cosas por la herencia, claramente, sino porque realmente eso es lo correcto, buscar a Dios y arrepentirnos del mal que hemos estado haciendo. Ahora, cuando pasamos a la parte del miércoles, nuevamente se refuerza el concepto de esfuérzate y sé valiente. Dice, ¿por qué el Señor instó 2 veces a Josué a esforzarse y ser valiente? Cuando nosotros leemos nuevamente estos textos, noten lo que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ya lo habíamos mencionado antes, que cuando Dios repite algo, es porque es muy importante y debemos de poner especial atención. A lo mejor ahorita nada más di el ejemplo de Daniel, pero podemos recordar otros eventos, como por ejemplo los sueños de Faraón. El suceder el sueño a Faraón, dijo José, es porque la cosa es firme delante de Jehová y Jehová se apresura a hacerla. Entonces, cuando Dios repite algo, es porque ese algo es de suma importancia. Cuando nosotros vamos a las notas, ahí encontramos un pequeño fragmento de historia de los patriarcas y profetas que también es importante que lo tomemos en cuenta. Dice: Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer guerra contra las naciones que estaban ocupando toda esa tierra. Por lo tanto, tenían que tener mucho valor. Por eso dice aquí: valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, incorruptible. Clave eso, hermanos. Despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección. Ojo con esto, hermanos, también. Cada uno de nosotros, en lugar de pensar por uno mismo, tiene que pensar siempre en las personas en las cuales Dios nos ha dejado a cargo. Esa es una pregunta insensata la que nos pudiéramos hacer como lo hizo Caín. ¿Acaso somos guardas de nuestros hermanos? Claramente lo somos. Por lo tanto, tenemos que cuidar primeramente de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y al final cuidar de nosotros mismos. Claro, Dios nos ha hecho la promesa de que si hacemos esto, obviamente Él va a estar con nosotros y de alguna forma eso puede quitarnos esa preocupación constante, porque sabemos que mientras uno está haciendo bien las cosas, Dios estará prosperando nuestros caminos. Dice aquí: y sobre todo, inspirado por una viva fe en Dios, tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Así de fácil, hermanos. Necesitamos un carácter digno, un carácter incorruptible, cero egoísta, resuelto y perseverante, valeroso, esforzado, para poder hacer las obras que el Señor nos ha encomendado. Dentro de este mismo día también se nos hace otra pregunta dentro de Efesios. Dice: aunque hoy no se requiere de nosotros que participemos en acciones bélicas, ¿cómo podemos aplicar las palabras de aliento dadas a Josué en nuestras luchas espirituales cotidianas? Vamos a leer lo que dice Efesios 6 del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten, era lo que les decía hace rato. Ya no debemos de luchar contra carne y sangre. De hecho es lo que dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes. ¿Pero qué hay que hacer? Ponernos toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Pues en los versos 14 en adelante nos va a decir: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, dice, lo del verso 14 es bueno, el verso 14 y 15 es bueno, pero en el 16 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué hay que tomar? El escudo de la fe. Verso 17. Tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se logra todo esto? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí podemos ver ese esfuerzo constante y valor para poder hacer este enfrentamiento. Dice: velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, noten que no solamente es una oración por nosotros para poder estar firmes, sino también suplicando por todos nuestros hermanos. Eso también es clave, hermanos. Orar por los demás forma parte de ese esfuerzo y valentía, de ese cuidado por nuestros hermanos. Si tuviéramos, hermanos, cada uno de nosotros ese mismo fervor de cuidar a los nuestros,
habría más amor fraternal dentro de nuestras iglesias. Claramente. Pasando ahora a la parte del jueves, vamos a hablar acerca de la prosperidad y el éxito. Y nuevamente se nos invita a leer Josué 1 del 7 al 9, pero junto con Génesis, Isaías y Salmos. Dice aquí, sobre la base de estos textos, ¿qué significa ser próspero y tener éxito en pocas palabras? Génesis 24:40 nos dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. ¿Se dan cuenta? Dios siempre quiere ir delante nuestro para protegernos, para prosperar nuestros caminos, para quitar todo peligro o a lo menos prepararnos para el peligro al cual nos vamos a enfrentar. Al leer Isaías 53:10 nos dice esto otro. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Nota? Cuando uno expía su pecado a través de Cristo, Dios prolonga nuestros días, y la voluntad de Él será en nuestra mano prosperada. ¿Por qué? Porque estaremos sirviendo al Dios verdadero. Su sabiduría estará con nosotros. Y obviamente todo aquello que emprendamos lo hará próspero. Y por último, Salmos del 1 al 3. Me gusta mucho este salmo porque claramente dice qué no tenemos que hacer para que esa prosperidad esté en nosotros. Dice, el piadoso será prosperado y el impío perecerá. Y ya comienza el salmo diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Noten qué importante es esto, no andar en el consejo de las personas malas, ni andar en camino de pecadores, es decir, no cometer sus actos, ni en silla de escarnecedores hay que sentarnos. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto incluso lo podemos tomar como una referencia de lo que se le dijo a Josué, que el libro de la ley era para meditar en él de día y de noche, y aquí también lo está repitiendo Dios. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten esta analogía que Dios está utilizando. Cuando dice árbol plantado junto a corrientes de agua, se refiere a un árbol firme y bien nutrido, porque al final sabemos que el agua trae nutrientes, y cuando se une a la tierra, aporta más nutrientes al árbol a través de las raíces. Dice aquí, que da su fruto en su tiempo. Recuerden que los árboles, hermanos, cuando dan su fruto, no es para comerlos ellos mismos, sino que es para poder servir a otros. Recuerden que hay aves, animales, incluso hasta el ser humano se acerca para tomar del fruto de un árbol. Por lo tanto, el fruto que nosotros tengamos será para un bienestar para otras personas. Dice aquí que su hoja no cae, es decir, no envejece ese árbol. Y aunque el tiempo nos tiene que corromper de alguna forma, hablando no del pecado, sino más bien que al tener cuerpos corruptibles, pues obviamente el cuerpo se tiene que envejecer, porque esa es la naturaleza del pecado. Recuerden que el Señor ya nos perdonó, pero las consecuencias del pecado ya están en nosotros. Que el único que va a hacer Dios con su gracia, proteger nuestra alma para que no sea echada al fuego eterno. Dice, y todo lo que hace prosperará. En pocas palabras, ser próspero y tener éxito es meditar en la ley de Dios y ponerla por obra cada día de nuestra vida a través de Cristo Jesús. Así es como se logra el éxito. Esa es prácticamente, hermanos, la fórmula. Esforzarnos, ser valientes, no andar en consejo de los malos, ni hacer las obras de los pecadores, ni en sillas de los que escarnecen sentarnos. Antes, dice, nuestra delicia está en la ley de Dios, pensando y meditando en ella día y noche. Ahora, pensando en esto, dice aquí que leamos Romanos 3:31. Dice, ¿qué dice este texto acerca de la relación entre la ley y la fe? Me gusta mucho este texto porque nos ayuda a entender completamente que la fe en Dios no invalida el hecho de que no tengamos que hacer su voluntad o guardar la ley. Por eso aquí la pregunta importante, entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, la fe confirma la ley. ¿Por qué? Es la pregunta. Cuando hablamos de la fe, hermanos, hablamos de que creemos en Cristo y que Él ha perdonado nuestros pecados. Sin embargo, esa salvación que ya nos otorga, si nosotros seguimos en el pecado, la vamos a perder. Y según la palabra, el
pecado se comete cuando se infringe la ley, de tal manera que el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, si Cristo a través de su gracia, teniendo fe en Él, nos perdona, significa que yo puedo llegar a sentir todavía esas propensiones a hacer lo malo, pero no debo de hacerlo, porque si lo hago, esa justicia que Cristo me otorgó se me va a quitar, porque yo he pecado, he transgredido la ley. Por lo tanto, si yo quiero que esa fe que tengo en Cristo surta efecto en mi vida y pueda mantener esa justicia, debo de guardar la ley por amor a Cristo, no porque la ley me salve. Lo que me salvó fue la fe en Cristo, pero si yo no quiero mantenerme en el pecado, yo necesito dejar de pecar, y para hacer eso tengo que guardar la ley. Es decir, no debo de mentir, no debo de matar, no debo de hablar falso testimonio, no tener la mujer de mi prójimo, codiciarla, no cometer adulterio, no tener otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacer mi imagen de nada, y uno también de los más importantes, acordarme del sábado para santificarlo. Si yo transgredo cualquiera de estos puntos, dice Santiago, yo me hago culpable de todos. Así que automáticamente yo he perdido esa salvación que ya se me había otorgado a través de la fe en Cristo. Por eso la ley nos dice qué cosas debemos de dejar de hacer para no caer en la condenación. Es como un ejemplo de lo que pasa en la vida. Supongamos, por ejemplo, que transgrediste alguna ley de semáforo o vialidad, mejor dicho, y por tal razón tuviste que ir a la cárcel. Para salir de ella, alguien pagó tu fianza, pero el hecho de que pagara tu fianza no significa que puedas hacer lo mismo otra vez, porque claramente si lo vuelves a hacer, vas a volver a caer preso. Alguien vuelve a pagar tu fianza y tú vuelves a salir, pero si tú sigues haciendo lo mismo, vas a volver a dar en la cárcel. Y puede ser, hermano, que llegue un punto en el que ya después de tantas transgresiones no se permita la fianza y te dejen en la cárcel un tiempo indeterminado. Así pasaría en el cielo. Cristo nos otorga su gracia a través de la fe, de manera que nosotros somos justificados en Él. Pero para mantener esa justicia, debemos de pedirle ayuda a Cristo para que nos ayude a obedecer su ley, para que seamos obedientes, para que la justicia de Él no se aparte de nosotros. Pues de otra forma, nos pasaría como el ejemplo de la fianza. Cristo pagó nuestra fianza con su muerte en la cruz, pero si nosotros seguimos pecando, vamos a perder esa gracia, de manera que la fianza en algún momento ya no nos servirá, quedaremos presos en el mal. Las notas en Mente, Carácter y Personalidad nos dicen lo siguiente: hay perfecta armonía entre la ley de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Yo y el Padre una cosa somos, dijo el gran maestro. De manera que lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, Cristo no lo invalida en el Nuevo Testamento, al contrario, lo confirma. Dice, el Evangelio de Cristo es la buena nueva de su gracia, por medio de la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para obedecer la ley de Dios. Ojo, somos salvos por gracia, no porque guardamos la ley. La ley no nos salva. La ley lo único que nos dice es qué no debemos de hacer para no caer en condenación. Pero nosotros ya estamos condenados porque somos hijos de Adán. Recuerden el texto que dice Romanos: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte fue pasando a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que todos ya tenemos esa condenación. La buena nueva de gracia, que es el Evangelio de Cristo, viene a enseñarnos que a través de la fe en Él podemos nosotros ser redimidos o ser perdonados y volver a tener acceso al cielo. Y al mismo tiempo el cielo sabe que como tenemos esa inclinación hacia el mal, el solo hecho de volver a pecar invalidaría la gracia de Cristo, en el sentido de que si somos muy constantes en transgredir, pues nos pasará lo mismo que Faraón. El Espíritu Santo se retira y ya no hay salvación para esa persona. Entonces, por esa razón aquí dice, por medio del cual el hombre puede ser liberado de la condenación, pero al mismo tiempo, así como Dios nos libera de la condenación del pecado, al mismo tiempo nos capacita para obedecer esa ley. Es decir, la fe en Cristo, su gracia, no solamente nos perdona, sino que nos habilita de tal forma que podamos vencer las viejas inclinaciones, fortalece nuestras facultades, de tal manera que podamos ser obedientes a su ley, por amor a Él, no porque la ley nos salve. El Evangelio señala hacia el código moral como regla de vida. Esa ley, mediante sus demandas de una obediencia sin desviaciones,
Por eso es lo que dice Dios: no te apartarás de ella ni a izquierda ni a derecha. Le muestra continuamente al pecador el evangelio del perdón y la paz. Dice el gran apóstol: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino al contrario, confirmamos la ley. Y de nuevo declara que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, ¿no debería de guardar algo que es santo, justo y bueno? Claro que sí, porque la ley, hermanos, es santa en todos sus 10 mandamientos y permite que yo esté en armonía tanto con Dios como con mis semejantes, con mi prójimo. Y no debo de guardarla pensando que con ella me voy a salvar, porque sin la fe en Cristo y su perdón, aunque yo me esfuerce por guardar la ley, jamás podré ser salvo, porque la condenación de Adán ya está en mí y de esa no me puedo librar, aún guardando sus mandamientos. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente, reconocer el pecado, pedir perdón a Cristo, tener fe en Él y confiar en que su gracia me ha perdonado, me ha liberado de la condenación del pecado. Y al mismo tiempo, pedirle que nos ayude a obedecer su ley. Porque mientras más pequemos, más estamos invalidando la gracia de Cristo. Porque hay un texto aquí también de Pablo, nada más que no recuerdo la cita, que dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es imposible decir: creo en Dios, pero no necesito la ley. Ambas están juntas. Es un todo, hermanos. Es lo que dice Santiago: la fe sin obras es completamente muerta. Ahora, la parte del viernes para estudiar y meditar nos invita a que leamos las páginas 514 a la 516 del capítulo El cruce del Jordán. Yo recomiendo que lo lean todo para que pues tengan más contexto, al igual que Patriarcas y Profetas en las páginas 174 y 175. Aquí yo siempre recomiendo que solamente se basen en el título del capítulo, porque las páginas pueden variar de libro a libro. Ahora, quiero leer esta cita porque sí me pareció interesante, del deseo de todas las gentes. Dicen: sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo creyente en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Las experiencias que se relatan en la palabra de Dios deben llegar a ser mis experiencias. La oración, la promesa, el precepto y la amonestación son míos. A medida que la fe recibe y asimila así los principios de verdad, llegan a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. ¿Por qué? Yo no puedo quedarme con el mismo carácter y con las mismas inclinaciones si he aceptado la gracia y la misericordia de Cristo a través de la fe. Pues de otra forma, no voy a ser salvo, porque si me mantengo en mis pecados, la gracia de Dios se invalida. No me serviría de nada en mí, porque yo sigo inclinado a hacer lo malo. Y me refiero a aquellas personas que muestran obstinación en no entender que realmente la ley de Dios no te salva, pero sí te está diciendo que tienes que dejar de hacer para mantener esa gracia y justicia de Cristo en ti. Otro texto que también me llamó la atención precisamente de este día es de Fe y Obras. Dice: no hay un punto que precisa ser entronizado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras. Por eso les decía hace un momento, no importa qué tanto nos esforcemos por guardar la ley, mientras no aceptemos la salvación a través de la fe en Cristo, las obras que hagamos nunca nos van a salvar. Dice aquí: por muy buenas que éstas sean, la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Esa es la parte más importante que debemos entender de la lección también para poder prosperar. Es parte de esa fórmula del éxito. Ninguno de nosotros podrá alcanzar la salvación si solamente nos quedamos con la fe en Cristo y no guardamos sus mandamientos. Tienen que ir juntas estas dos cosas. No pueden ir separadas. Debemos, así como aceptamos la gracia de Dios y le pedimos ser transformados, esa transformación implica que seamos obedientes a la ley, que no nos desviemos a izquierda ni a derecha. Solamente así, dice Dios, nuestros caminos serán prosperados en todo, porque entonces sí, Dios irá delante de nosotros, así como se le dijo a Abraham que el ángel de Jehová iría delante de él y prosperaría el camino. Así también con nosotros, Dios prosperará nuestros caminos, si no solamente somos oidores, sino hacedores de la obra. La fe y las obras van juntas y son parte de la fórmula
del éxito. Y pues mis hermanos, esto será todo en cuanto al resumen de la lección número 1 de este nuevo trimestre. Espero que sea de gran bendición y si tienen algún comentario o les quedó alguna duda, pueden dejarla en la descripción en la parte de abajo. Yo con mucho gusto voy a estar respondiendo todas esas dudas. De mi parte sería todo y que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Amén.